Me llamo Rafaela Mendoza, 65 años. El sol de la mañana entraba oblicuo por las amplias ventanas de mi casa en Querétaro, pintando rayas doradas sobre los pisos de madera dura. El aroma pastel de calabaza, canela y pavo asado se mezclaba con el fresco olor a hojas otoñales que entraba por la puerta del porche abierta. Iba de habitación en habitación colocando platos y acomodando cubiertos con manos firmes, pero el corazón latiendo fuerte de anticipación. Hoy venía mi familia. Me detuve en la encimera de la cocina dejando que mis dedos rozaran los bordes desgastados de la tabla de cortar. Había pasado la semana anterior preparando no solo la comida sino la casa entera. La sala olía ligeramente a roble lustrado y los leños de la chimenea estaban apilados con cuidado, listos para un fuego que proyectaría sombras suaves sobre los rostros de mis invitados. Estaba perfecto, pensé. Casi demasiado perfecto. Me vi reflejada en la ventana sobre el fregadero, cabello con mechones plateados, líneas de risa profundas alrededor de los ojos, una postura erguida. A pesar de décadas de noches largas, corrigiendo exámenes y criando hijos. Rafaela Mendoza. 65 años, una mujer que había aprendido a depender de sí misma más que de nadie. Hoy, sin embargo, quería que me vieran la hija, la madre, la abuela, la que había vertido amor en cada rincón de este hogar. Sonó el timbre y sentí esa oleada familiar de nervios y emoción. Leonel, mi hijo, sería el primero en llegar. Su risa siempre había llenado estas habitaciones como la luz del sol, pero últimamente algo había cambiado. Los últimos meses se sentían distintos, más pesados. Aún así me alisé el delantal y abrí la puerta forzando una sonrisa que esperaba no delatara la inquietud que se enroscaba en mi pecho. La sonrisa de Leonel era amplia, sus ojos brillantes, y por un momento me permití recordar al niño que alguna vez me apretaba la mano en la fila del supermercado, insistiendo en que podía cargar la calabaza enlatada. Ahora estaba alto un hombre que creía conocer el mundo, sosteniendo un sobre que parecía demasiado formal para un simple saludo festivo. Detrás de él mi hermano Isaac y su novia subieron al porche. Reían por algo que no alcancé a oír sus voces, mezclándose con el crujido de las hojas bajo los pies. Luego mis padres cuidando no resbalar en los escalones, sonriendo con cortesía, sosteniendo un platito envuelto en papel aluminio. Sus rostros eran familiares, reconfortantes, incluso, pero una tensión flotaba en el aire que me apretaba el estómago. Los guié adentro, la puerta principal cerrándose con un clic suave. La habitación cobraba vida con charlas y el tintineo de cubiertos siendo colocados, pero había un filo sutil debajo, algo no dicho que me erizaba los sentidos. Me acerqué a la mesa acomodando las últimas piezas, consciente del sobre que Leonel aún sostenía en su mano. No lo sabía aún, pero ese pequeño sobre cambiaría el día y tal vez todo lo que creía saber sobre la familia. Con todos sentados y los primeros murmullos de conversación iniciando, Leonel extendió el brazo sobre la mesa ofreciéndome el sobre, con una sonrisa que parecía casi demasiado brillante, demasiado cuidada. Lo tomé sintiendo su peso en mi mano y deslicé la solapa para abrirlo. Adentro esperaba un papel doblado. Leonel deslizó el sobre por la mesa con una precisión que me hizo pausar. No estaba metido entre las servilletas ni colocado junto al pastel de calabaza como una tarjeta casual. Estaba deliberadamente frente a mí, crujiente y tieso, del tipo de papel usado para documentos oficiales. Mis dedos flotaron un momento vacilantes. Algo en él se sentía fuera de lugar. La habitación se aquietó. La risa se atenuó y me di cuenta de que todos me miraban. Mis padres intercambiaron miradas breves. Isaac se recostó en su silla y la sonrisa de Leonel no flaqueó. Tenía un pulido cuidadoso, un brillo casi teatral, que hacía crecer el nudo en mi estómago. Tomé el sobre con gentileza como si manejara un ornamento frágil. Los bordes eran afilados bajo mis yemas. Noté cómo los ojos de Leonel
Se dirigían a mí agudos y expectantes, mientras la novia de Isaac se movía en su asiento, con una ceja sutilmente arqueada. Incluso la mano de mi madre reposaba ligeramente sobre la mesa, golpeteando en un ritmo que parecía demasiado medido. Era una representación todo ello, y yo estaba en el centro. Rompí el sello despacio, saboreando la tensión que se apretaba alrededor de mi pecho. La habitación contuvo el aliento conmigo. Adentro una sola hoja de papel grueso color crema doblada con pulcritud. La saqué sintiendo su crispidez bajo mis dedos. A primera vista parecía ordinaria. Palabras mecanografiadas en líneas precisas, pero su peso me decía lo contrario. Leonel se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ándale, mamá», dijo su voz ligera casual, como si me empujara hacia algo que aún no podía comprender. «Ábrelo». Desdoblé el papel con cuidado, mis ojos escaneando las líneas superiores. La firma familiar de Leonel estaba allí nítida y deliberada. Mi estómago se retorció. Las palabras no se hundieron de inmediato, pero el tono sí. Formal. Frío. Calculado. No juguetón. No una nota de gratitud ni un simple saludo festivo. Algo afilado se hilvanaba en cada línea, algo que no había sentido de él ni de ninguno en años. Sentí el aire de la habitación espesarse, el aroma a pavo asado y canela desvaneciéndose en el fondo. El papel tembló ligeramente en mis manos y mi pulso se aceleró. Mis padres seguían mirando sus expresiones suaves, pero indescifrables. Los labios de Isaac se apretaron tratando de ocultar una sonrisita. Los ojos de Leonel brillaban una máscara cuidadosa que no llegaba a las comisuras de su boca. Tomé una respiración profunda, sintiendo los bordes del pánico rozar la calma que había mantenido hasta esa mañana. Había enfrentado desafíos antes, pagar reparaciones cuando una tubería reventó, ayudar a un vecino en apuros navegar la burocracia de un permiso municipal. Pero esto era diferente. Esto era personal. Lo sentía en los huesos, un peso frío y preciso, instalándose en mi pecho. La habitación permaneció quieta, cada tintineo de utensilios, ahora un eco distante. Mis manos desdoblaron el papel por completo y las palabras me golpearon en una ola de incredulidad. El sobre, las sonrisas cuidadosas, la calma pulida de Leonel, todo había sido diseñado para llevarme a este momento. Para hacerme sentir pequeña, para hacerme sentir atrapada. Levanté la mirada estabilizándome. Todos en la habitación seguían mirando. Mis padres con las manos listas como para consolar pero conteniéndose. Isaac inclinándose ligeramente hacia adelante con curiosidad, parpadeando en sus ojos. Y Leonel, aún sonriendo, aún esperando la reacción que creía inevitable. Doblé la carta despacio, dejando que la tensión se asentara en una energía quieta y controlada. Mis dedos se cerraron alrededor de los bordes, el peso del papel, ahora una especie de promesa. Permití que una sonrisa pequeña y deliberada se formara, una que no llegaba a los ojos de Leonel, pero llevaba cada onza de conciencia que quería mantener oculta. La comida continuó alrededor nuestro, las conversaciones, reanudándose, aunque la habitación había cambiado. Una carga sutil flotaba en el aire, no dicha, una línea dibujada invisiblemente entre lo que había sido y lo que ahora se ponía en marcha. Sabía en ese momento que nada en esta habitación ni en mi vida sería igual después de este sobre. Desdoblé la carta despacio, dejando que el pliegue en el medio se abriera como una bisagra a una nueva realidad. Las palabras estaban mecanografiadas con limpieza, cada una precisa, deliberada, casi clínica. Al principio no entendí. Mis ojos escanearon y reescanearon la página esperando que algún truco de la luz o la tinta revelara un error, una nota al pie de que esto era una broma, una travesura para sorprender y divertir. Pero no había nada. Era real. Notificación de desalojo, anunciaba el encabezado en negritas. Mi nombre estaba impreso con pulcritud debajo, seguido de mi dirección, la misma casa que había construido con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, año tras año, después de décadas de trabajo, sacrificio y devoción.
Y entonces lo vi. Las firmas. La de Leonel, en la esquina inferior derecha, confiada y limpia. Y junto a la suya, débiles pero inconfundibles, las iniciales de mis padres, mamá y papá, como si hubieran aprobado alguna gran decisión que no tenía nada que ver con amor o familia. Mis manos se congelaron. El papel tembló ligeramente como si supiera el peso que cargaba. Intenté tragar hablar, pero no salió sonido alguno. La risa y el parloteo alrededor de la mesa se desdibujaron en un zumbido distante. El calor de la cocina, los olores a pavo asado y canela, todo lo que había preparado se disolvió en una niebla de incredulidad. La sonrisa de Leonel permaneció fija, expectante, casi presumida. Isaac se movió ligeramente en su silla, su postura casual, pero sus ojos brillando con curiosidad. Mis padres sonrieron débilmente, un gesto cortés, casi ensayado, que me cortó más profundo que cualquier palabra. Mamá, dijo Leonel con ligereza. Es solo el momento. Has estado aquí demasiado tiempo. Su tono era casi alegre, del tipo que enmascara la crueldad con civilidad. Es lo mejor, parpadeé luchando por procesar la frase. Estar aquí. Demasiado tiempo. Repetí en mi mente sintiendo el aguijón de cada palabra. Esta casa, este santuario. Mi logro, mi labor de amor había sido de ellos tanto como mío, para atesorar, y ahora se me arrebataba con unos cuantos trazos de pluma. Mi pecho se apretó. Mi garganta ardía. Tragué con fuerza, forzando una calma que no sentía. Habían dado todo por sentado. Habían asumido mi complacencia, mi silencio, mi amor. Y en esa suposición revelaban su malentendido de quién era yo, realmente. Pensé en los años que había pasado pagando hipotecas, cubriendo facturas médicas para papá cuando enfermó, prestando dinero a Isaac para iniciar su negocio pequeño, comprando a mamá el auto que quería, nunca pidiendo reembolso, nunca llevando la cuenta. Cada sacrificio, cada noche larga, cada peso ahorrado. Para mantener esta casa ellos habían creído que era nada, que mi devoción era infinita e incuestionable. Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos, pero no lloré. No aquí, no ahora. Coloqué la carta sobre la mesa frente a mí, dejándola reposar como un peso en mis palmas. Miré a Leonel, y por primera vez, ese día, sonreí, no en acuerdo, no en debilidad, sino en comprensión quieta. Creían que habían ganado. Creían que me doblaría, suplicaría, desaparecería en silencio en la noche. Pero había aprendido algo invaluable a lo largo de las décadas. La familia, como yo la había creído, se definía por amor y lealtad, no por sangre o proximidad. Y lo que había asumido, lo que ellos habían confiado, ya no era una garantía. La habitación seguía viva con conversación, pero el espacio alrededor mío se sentía quieto, cargado. Podía oír los murmullos corteses de mamá, las risitas bajas de Isaac, las seguridades fáciles de Leonel, todos flotando a mi alrededor, ajenos al cambio. Dejé la carta allí, un testigo silencioso. No tenía idea aún de cómo respondería, pero una cosa era cierta: ellos no tenían idea de lo que yo era capaz. La calma que confundían con sumisión era solo la superficie. Debajo un fuego quieto se encendía una resolución que no había necesitado antes, pero ahora reconocía como esencial. Doblé la notificación de desalojo despacio y la puse a un lado, dejando que mis ojos derivaran a la ventana donde el sol brillaba sobre el porche. La casa era mía en cada recuerdo, cada viga, cada ladrillo, y la protegería aunque significara mostrarles cuán equivocados habían estado. Bajé la notificación de desalojo despacio sobre la mesa de roble lustrado, dejándola reposar allí como una piedra. Y finalmente, permití que mis ojos vagaran por los rostros reunidos alrededor mío. Leonel se recostó en su silla, brazos cruzados, una sonrisa autosatisfecha, curvándose en las comisuras de su boca. Había un brillo en sus ojos, inconfundible orgullo, sí, pero también el más tenue atisbo de triunfo, como si hubiera escenificado este momento para máximo impacto.
No dijo nada solo. Me miró confiado en que reaccionaría como esperaba. Isaac se movió en su asiento doblando las manos pulcramente frente a él. No reía, pero había una sonrisita sutil, una sombra de diversión que parpadeaba en sus rasgos. Había visto esa mirada antes en cenas familiares, momentos en que creían que una pequeña victoria, en conversación o manipulación, probaba su superioridad. Esa misma mirada ahora goteaba algo mucho más frío, y sentí un pinchazo de decepción más agudo que cualquiera que hubiera anticipado. Mamá y papá se sentaban en extremos opuestos de la mesa, sus expresiones cuidadosamente medidas. Las manos de mi madre reposaban ligeramente sobre el mantel, las yemas rozándose como si intentara estabilizarse, o tal vez estabilizarme a mí. Su sonrisa era gentil, pero no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía, no en estos momentos de crueldad sutil. La mandíbula de mi padre estaba tensa, su postura erecta, una calma que bordeaba la rigidez. Ninguno hablaba, pero podía sentir su aprobación quieta e inquebrantable, reposando detrás de ese exterior compuesto. Los estudié a todos grabando cada detalle nipocii en la memoria. Cada tic de labio, cada mirada, cada cambio sutil en postura llevaba un peso que ni siquiera reconocían. Esto no era un simple descuido o un error de cálculo. Era una elección calculada, una decisión de despojarme de algo que había construido con mis propias manos. Habían tomado mis años de duro trabajo, mi devoción, mis sacrificios, y lo redujeron a una mera transacción, una nota al pie en su propia narrativa de derecho. La habitación zumbaba con el tintineo de platos y conversación tenue desde el borde de la mesa. Pero todo se sentía distante, amortiguado. La única realidad que importaba era cómo me miraban calmados pero fríos orgullosos, pero crueles afectuosos en apariencia, pero ausentes en lealtad. Era un dolor más profundo que cualquier herida física, una herida infligida no con manos, sino con intención enmascarada por sonrisas y civilidad. Me di cuenta entonces de cuán ciega había estado. Había asumido que amor y familia eran garantías constantes, que no podían ser desafiadas. Había dado libremente ofrecido ayuda sin contar el costo confiado, implícitamente que sangres e historia compartida significaban algo. Pero ellos me habían mostrado lo contrario. Su lealtad era condicional, su afecto transaccional. Nunca me habían visto de verdad, no a la mujer que había laborado sin fin, para proveerles, no a la mujer que había cargado el peso de la responsabilidad en silencio. Y ciertamente no a la mujer que podía, si era necesario, pararse aparte y tomar sus propias decisiones. Y sin embargo en sus ojos vi algo más, una tenue vacilación, una grieta en la confianza que creían inquebrantable. No me conocían tan bien como creían. Nunca habían contado con el fuego quieto que ardía debajo de mi exterior calmado. Podía sentirlo ahora removiendo suavemente, pero con firmeza, una preparación que nunca había necesitado antes, templada por años de experiencia y paciencia. La notificación de desalojo yacía entre nosotros, un testigo silencioso de las elecciones que habían hecho, y dejé que mi mirada derivara de rostro en rostro, absorbiendo cada matiz. No estaba enojada aún. No realmente. Estaba calculando, evaluando, entendiendo. La habitación había cambiado, aunque nadie más parecía notarlo. Se había transformado de un lugar de celebración a un teatro de revelación. Y yo ya no era la audiencia. Tomé una respiración lenta y deliberada, doblando mis manos en mi regazo y manteniendo mi expresión neutral. Creían que habían ganado. Creían que me derrumbaría, pero había visto sus rostros, sentido el peso de sus intenciones y entendido la medida de su crueldad. Me habían subestimado y les dejaría seguir creyéndolo. Por ahora. Cerré los ojos por un momento y dejé que los sonidos del presente se desvanecieran, permitiendo que mi mente derivara de vuelta y a los años cuando esta casa no era más que un montón de ladrillos y habitaciones vacías. Recordé el primer día que puse los cimientos.
el suelo suelto bajo mis botas, el sol ya caliente en mi espalda antes de que hubiera salido por completo. Cada ladrillo, cada viga, cada clavo había pasado por mis manos, mi sudor y mi determinación, haciendo esta casa más que solo paredes y ventanas. Era un testamento de lo que podía lograr por mi cuenta. Tenía 38, entonces manejando 2 trabajos para llegar a fin de mes. Días en la escuela, tardes en el restaurante, noches bajo el brillo tenue de una lámpara de escritorio, firmando papeles de hipoteca o revisando planos. A menudo dormía 4 horas, no más, dejando que el cansancio se acumulara sobre cansancio. Mis manos estaban callosas, mis músculos adoloridos, mi mente constantemente calculando, planeando, sacrificando. Sin embargo, nunca me quejé no en voz alta. Había aprendido hace mucho que la perseverancia requiere silencio, que la fuerza se mide, no por palabras, sino por acciones. Pensé en los fines de semana pasados en el patio de maderas cargando tablas en mi camionetita, con brazos doliendo, dedos raspados por astillas, y luego manejando a casa para reunirme con el contratista, el plomero o el electricista asegurándome de que todo estuviera justo. Así. A veces Isaac llamaba pidiendo un préstamo para su aventura empresarial. Yo escribía el cheque no porque aprobara ciegamente, sino porque confiaba en que el sueño de un familiar merecía apoyo. Mamá necesitaba un auto para mandados pagado. Las facturas hospitalarias de papá se acumularon un invierno pagadas. Cada sacrificio, cada favor, cada noche sin dormir, había sido hecho en silencio sin expectativa de reembolso o reconocimiento. Había sido el centro de una familia que dependía de mí, aunque no lo había realizado por completo en ese entonces. Mi amor había sido asumido, mi lealtad dada por sentada. Y aquí estaban ahora las mismas personas por las que había laborado, sosteniendo una notificación de desalojo frente a mí, como si todo ese esfuerzo pudiera descartarse con un solo pedazo de papel. Sin embargo, incluso en esos recuerdos había alegría. Recordé la primera reunión exitosa de negocios de Isaac, el orgullo en los ojos de Leonel, cuando finalmente aprendió a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento, la pequeña sonrisa que mamá dio cuando traje a casa una calabaza perfectamente madura para el pastel. La casa nunca fue solo mía, era nuestra, o eso había creído. Había invertido no solo dinero y labor, sino mi esperanza, mi confianza y mi amor en sus paredes. Cada habitación guardaba una historia, cada rincón, un recuerdo, cada viga, un pedazo de mi resiliencia. Pero ese cimiento que había construido con sudor y cuidado, ahora era amenazado por las mismas personas que había sostenido con esa misma devoción. El peso de ello me oprimía, pero en lugar de aplastarme me recordaba mi capacidad para soportar, persistir, pararme alta cuando otros asumían que colapsaría. Podía sentir esa vieja fuerza surgiendo dentro de mí, no alimentada por ira, sino por el conocimiento de lo que había creado, lo que había logrado sola. Abrí los ojos despacio, dejando que el presente irrumpiera de nuevo. El olor a pavo asado, el parloteo alrededor de la mesa, la tensión sutil, aún flotando en el aire. Miré a Leonel, luego a Isaac, luego a mis padres. A sus sonrisas casuales, sus pequeños gestos, su confianza. No tenían idea de que la mujer en medio de ellos era la misma que había levantado vigas, cargado tablas, pagado cuentas y manejado lo imposible día tras día, año tras año. La casa, cada ladrillo y viga de ella, era más que propiedad. Era un registro de mi vida, un testamento de mi persistencia, mi sacrificio, mi independencia. Incluso ahora, con la traición sentada al otro lado de la mesa, podía sentir la verdad quieta, asentándose. La familia podría definirse por sangre, pero la lealtad, la integridad y el respeto se construyen. No pueden asumirse, prestarse o demandarse. Deben ganarse. Y yo había hecho mucho más que mi parte. Me recosté en mi silla a la notificación de desalojo, aún yaciendo en la mesa como una acusación silenciosa.
El tintineo de tenedores y la conversación murmurada continuaban alrededor mío, pero apenas lo notaba. Mi mente derivaba trazando cada elección, cada sacrificio que había hecho por esta familia, cada uno ahora iluminado en la dura luz de su indiferencia. Les había dado todo lo que pedían a veces, más de lo que siquiera realizaban. Isaac había necesitado un anticipo para su primer arrendamiento de oficina y había firmado los cheques sin dudar. Leonel había pedido cuotas extra de tutorías y campamentos de verano más allá de mis medios, y había encontrado la manera de cubrirlos. Mis padres siempre esperaban que estuviera allí para cada necesidad: facturas médicas, reparaciones de automandados, favores que pasaban sin agradecimiento. Lo había hecho todo sin queja, convencida de que familia significaba devoción y lealtad a cambio. Y ahora aquí estaban sosteniendo un papel que reclamaba mi hogar. Mis años de labor, mi orgullo, mi santuario, como si les perteneciera. La precisión fría de sus firmas me decía todo lo que necesitaba saber. Habían asumido mi complacencia, contado con mi silencio y nunca cuestionado si tenía límites. Pensé en los patrones sutiles que habían insinuado esta traición a lo largo de los años, las miradas desdeñosas cuando declinaba una petición, la risa casual a mis expensas cuando ofrecía ayuda sin gracias, las conversaciones susurradas que fingía no oír. Cada incidente había sido pequeño, casi imperceptible, pero juntos formaban un mosaico de desprecio. Había elegido ignorarlos en nombre de la familia, creyendo que el amor podía puente cualquier distancia, excusar cualquier lapsus, borrar cualquier desaire. Pero amor sin respeto es frágil. Lo entendí ahora. La lealtad no puede asumirse. Debe nutrirse y reciprocarse. Y la de ellos estaba ausente, delgada como una sombra vacilante e inconfiable. Esa realización dolía más que la notificación misma, más que el pensamiento de que pudieran descartar tan fácilmente mis años de dedicación. Presioné mis palmas contra mis ojos, sintiendo el calor de lágrimas nacientes, no de tristeza, sino de claridad. Había estado ciega a su capacidad para el interés propio, ciega al hecho de que la sangre sola no aseguraría su fidelidad. Los años que había invertido la energía, la paciencia, el amor, habían sido recibidos con derecho, no gratitud. Mi familia había mal calculado a la mujer sentada frente a ellos. Una resolución lenta y deliberada se asentó sobre mí, reemplazando el shock y el dolor con una determinación quieta. Su traición no me definiría. El peso que colocaban sobre mí, su expectativa de sumisión, su suposición de que cedería, era pesado, pero era un peso que podía cargar y transformar. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear el futuro, y lo haría con intención y precisión. Miré a Leonel aún sentado frente a mí, su expresión presumida y expectante. Imaginé la arrogancia que viene de pensar que el mundo gira alrededor de la propia astucia. Había asumido que me doblaría, que dejaría esto pasar sin resistencia. Había subestimado la profundidad de mi paciencia y la fuerza que había cultivado a través de décadas de desafío. Inhalé despacio, sintiendo mi pecho expandirse con una calma que no esperaba poseer. El dolor había dado paso a la resolución. La ira podría haber ardido caliente por un momento, pero la determinación era más estable, más duradera. Actuaría no desde rabia impulsiva, sino desde intención calculada. Me habían probado y había pasado la primera medida de mi propia endurance. No había flaqueado. La habitación continuó su parloteo cortés, ajena a la tormenta que se había reunido silenciosamente en su centro. Doblé mis manos en mi regazo y dejé que la claridad se asentara sobre mí. Respondería de una manera que nunca pudieran anticipar. Les recordaría de la única forma que importaba, que la devoción no se debe y el respeto nunca se asume. Y con ese pensamiento, sentí el primer chispazo de un plan comenzar a tomar forma, pequeño y deliberado, como el primer ladrillo puesto en un cimiento que soportaría algo mucho más fuerte que la ira
algo que perduraría. Me moví en silencio por las habitaciones, cada paso medido deliberado. La casa estaba quieta, el parloteo de mi familia, desvaneciéndose en ruido de fondo, en algún lugar más allá de la puerta de la cocina. Comencé a empacar mis pertenencias, no apresuradamente, no frenéticamente, sino con precisión calmada, de la manera en que había enfrentado cada desafío en mi vida. Abrí cajones y armarios seleccionando solo lo necesario, lo que importaba. Cartas viejas de amigos, fotografías de fiestas pasadas, la colcha que Leonel había hecho en su primer grado, todo envuelto con cuidado y colocado en cajas. Cada ítem se sentía más pesado que su peso en papel y tela, cargando décadas de memoria, esfuerzo y amor. Noté la luz del sol cayendo sobre los pisos y pausé para respirarla. Esta casa había visto risas, lágrimas, hitos y mañanas quietas por igual. Cada rincón guardaba un pedazo de mi vida, un testamento de años de labor, sacrificio y endurance. Y sin embargo, hoy se sentía simultáneamente mía y de ellos robada de mí de una forma que las palabras no capturaban. No vinieron lágrimas, aunque mi pecho se apretó con el peso de todo. No súplicas, no intentos desesperados de reclamar lo que habían tomado. No había punto. Había aprendido hace mucho que la debilidad es fugaz y la fuerza de la resolución perdura. Doblé la ropa con pulcritud, apilándola en cajas, como si cada capa fuera un ladrillo, en el cimiento de algo más fuerte que la ira, algo deliberado y paciente. Pausé junto a la ventana y miré al jardín. Las hojas de finales de otoño derivaban perezosamente al suelo, y recordé la primera vez que planté las rosas cerca del porche, cuidando espaciarlas uniformemente, nutriéndolas como había nutrido a mis hijos. Esos momentos se sentían simples entonces, pero ahora eran parte de un tapiz mayor de esfuerzo y cuidado hilos que mi familia parecía determinada a deshilachar, sin entender el costo. La risa de Leonel derivaba débilmente desde la sala Isaac, interviniendo con sus comentarios casuales. Los murmullos suaves de mis padres puntuaban el aire mientras se movían ajenos a la tormenta quieta, reuniéndose en medio de su hogar. Les dejé pensar que estaba perdida en duelo o desconcierto, una mujer a la deriva. Me subestimaban como siempre lo habían hecho. Continué cada movimiento deliberado, cada ítem colocado en una caja con atención cuidadosa. Estaba construyendo más que un montón de posesiones. Estaba reclamando control. El silencio de mis acciones hablaba más alto que cualquier argumento o grito. Era un silencio arraigado en experiencia, en claridad, en el entendimiento de que aquellos que dan por sentada la devoción de otros raramente anticipan el ajuste de cuentas quieto de alguien que ha sobrevivido mucho y soportado más. Para cuando la última caja estuvo sellada con cinta, sentí un cambio sutil en mí misma, una solidificación de propósito. La habitación estaba más vacía, pero el peso de la determinación era más fuerte que cualquier tristeza. Di un paso atrás, surveying el espacio que había ocupado con tanto cuidado y viéndolo ahora como un escenario para las elecciones que seguirían. Mis manos estaban firmes, mi mente clara y debajo de todo una certeza quieta se había sentado. No sería rota. Las cajas alineaban el pasillo como marcadores de intención, una representación física de mi resolución. Pausé por un momento respirando profundamente los aromas familiares de la casa, anclándome. Creían que estaba derrotada, que el desalojo me había destrozado. Estaban equivocados. Y pronto verían cuán equivocados habían estado. Me demoré justo fuera de la sala las cajas que había empacado antes, apiladas pulcramente en el pasillo, un testamento silencioso de mi resolución. Los sonidos de conversación derivaban por el aire casuales al principio, pero entonces capté la voz de Leonel, llevando claramente deliberada y rebosante de autosatisfacción. Y finalmente cerré el trato, decía su tono ligero, casi fanfarrón. ¿Pueden creerlo?
La casa de mamá toda suya, y la estoy usando para financiar mi cumpleaños, cubrir los caterings, incluso unos gastos personales. Es perfecto. Isaac rió suavemente desde su silla, el sonido bajo conspirador. Movida inteligente. Nunca lo verá venir. Siempre tan callada, pero sabes que está demasiado fija en sus costumbres para desafiarnos. Me presioné contra el marco de la puerta fingiendo estar distraída, mis dedos alisando ociosamente el borde de una caja. Mi pulso se aceleró, no con miedo sino con claridad. Las palabras se repetían en mi mente, asentándose en los espacios quietos que había tallado a lo largo de décadas de experiencia. Leonel había cometido un error. Había revelado demasiado. Podía oír la voz suave de mi madre interviniendo cortés medida, casi un suspiro. Se ajustará, Isaac. Siempre lo hace. Su suposición casual de mi complacencia, su confianza en que aceptaría en silencio lo que eligieran imponer, era un mal cálculo de proporciones monumentales. Les dejé continuar cada fanfarronada, cada comentario casual, hundirse por completo. La arrogancia de Leonel, la risa de Isaac, el desapego calmado de mis padres, creían estar seguros, invulnerables. Habían expuesto sus planes sin realizar que estaba escuchando, sin considerar que ya había comenzado a planear mi propia respuesta. Tracé los bordes de la carta en mi mano, la notificación de desalojo, aún guardada segura en mi bolsillo. Cada detalle de su conversación reforzaba lo que ya sentía en los huesos: oportunidad, una chance de voltear la situación, de cambiar el balance de poder, de una manera precisa, deliberada e innegable. Mi mente comenzó a mapear las piezas. Leonel había hablado libremente sobre la casa, sobre la venta, sobre los fondos que pretendía extraer. Había proporcionado el cronograma, las motivaciones y las suposiciones detrás de cada acción. Isaac había reforzado inadvertidamente la narrativa, destacando su creencia de que permanecería pasiva. Incluso mis padres, con sus murmullos quietos, confirmaban que me subestimaban una vez más. Sentí un thrill sutil, una satisfacción quieta que no tenía nada que ver con venganza, pero todo con control. El conocimiento es poder, y ahora tenía más del que cualquiera imaginaba. Los detalles que había oído, fechas, cantidades, usos pretendidos, formaban un mapa de ruta de su estrategia. Y un mapa de ruta solo es útil cuando alguien sabe navegarlo. Me permití una sonrisa pequeña y medida. Podía moverme en silencio, observar, reunir información y esperar el momento preciso para actuar. Habían expuesto sus debilidades, hablado libremente de sus planes y asumido que sus suposiciones eran incuestionables. Pero las suposiciones, me recordé, son construcciones frágiles, y aquellas construidas sobre ignorancia están destinadas a colapsar. Mientras sus voces derivaban más adentro de la habitación, más ligeras, ahora menos guardadas, dejé que mi atención vagara por un momento al pasillo soleado. Las cajas apiladas pulcramente, los recuerdos empacados estaban listos, y yo también. Había escuchado, absorbido y entendido. El camino adelante se volvía claro, cada paso calculado, cada movimiento deliberado. Me presioné ligeramente contra el marco de la puerta, un fantasma en la periferia, invisible, pero plenamente consciente. El poder que ahora poseía no era ruidoso ni amenazante. Era quieto, metódico y letal en su precisión. No sabían que estaba al tanto, pero yo sabía todo lo que habían dicho. Y en esa conciencia encontré mi ventaja, mi apalancamiento y el primer parpadeo de satisfacción que viene de saber que el juego ya está en marcha, incluso si los otros jugadores están ciegos a ello. Me senté en la mesa de la cocina mucho después de que la familia se hubiera dispersado a otras habitaciones, el zumbido de conversación desvaneciéndose en ruido de fondo distante. La notificación de desalojo yacía doblada pulcramente junto a mi taza de té, intacta, pero presente un recordatorio constante de la traición que había presenciado. Mi mente repetía las fanfarronadas de Leonel, las risitas de Isaac y los murmullos quietos de mis padres.
Cada palabra que habían dicho ahora llevaba un peso que no había apreciado por completo, hasta que comencé a revisar los documentos de nuevo. Jalé el montón de papeles más cerca, escaneando cada página con cuidado deliberado. Acuerdos de hipoteca, transferencias de título, firmas, fechas. Mis ojos trazaron las líneas notando la precisión, las pequeñas inconsistencias que habían parecido triviales en ese momento, pero ahora saltaban de la página. La venta de mi casa había sido anunciada, celebrada por Leonel, como un triunfo. Sin embargo, una sola cláusula captó mi atención, un requisito para mi firma personal, para finalizar la transferencia. Mi aliento se atoró. Releí la sección despacio, dejando que las implicaciones se hundieran. El comprador no podía completar la transacción sin mi confirmación en persona. El banco lo demandaba una salvaguarda que había sido cuidadosamente pasada por alto. Leonel había asumido que todo estaba resuelto, que mi ausencia, mi complacencia y su firma falsificada serían suficientes. Había mal calculado. Pasé una mano por mi rostro, el calor de la frustración mezclándose con el filo agudo de la claridad. Esto no era solo un error. Era una oportunidad. El vacío era pequeño, técnico, casi invisible, para cualquiera que no hubiera estudiado los documentos con el mismo ojo meticuloso que había desarrollado a lo largo de décadas, manejando mi propia vida y finanzas. Era la brecha que podía cambiar todo el balance, la llave, para voltear su confianza contra ellos. Me recosté en mi silla pensando en la arrogancia de Leonel, en los comentarios presumidos de Isaac, en el desapego calmado de mis padres. Habían hablado libremente, revelando sus intenciones, sus suposiciones y su cronograma. Y habían fallado en contar conmigo, no la mujer que creían quieta y complaciente, sino la que había construido un hogar con sus propias manos, que había navegado burocracia, contratos y obstáculos financieros antes del desayuno. Tenía el conocimiento y ahora el apalancamiento. La posibilidad me llenó de una exhilaración quieta. No me apresuré, no actué impulsivamente. Esto no era sobre retaliación inmediata, era sobre precisión, estrategia y timing. Imaginé los escenarios, Leonel presentando los papeles, esperando que firmara sin pregunta, ajeno a que el contrato fallaría, que la transferencia sería anulada, que su certeza se desmoronaría en el momento más inesperado. Me permití una sonrisa pequeña y deliberada. Años de paciencia, de aprender a leer situaciones, a anticipar resultados y a medir mis reacciones, me habían llevado a este momento. El vacío no era meramente una tecnicidad. Era una manifestación de cada lección que la vida me había enseñado sobre vigilancia, perseverancia y entendimiento de las suposiciones de la gente. Jalé los papeles más cerca de nuevo, revisando cada cláusula, cada fecha, cada línea que pudiera apalancarse. El peso de la responsabilidad se asentó en mí, pero ya no era opresivo. En cambio, era empoderador. La oportunidad requería ejecución calmada, cuidadosa y paciencia. Podía ver el camino claramente, ahora un paso a la vez, del conocimiento a la acción. Para cuando puse los papeles abajo, sentí una resolución asentarse sobre mí, firme y deliberada. La venta no estaba completa. El contrato podía ser contestado. El banco requería verificación. Un detalle pasado por alto, invisible para Leonel y subestimado por el resto, se había convertido en mi ventaja. Y la usaría. Cerré los ojos brevemente, picturando los próximos movimientos, el timing, el método. El vacío no era solo una tecnicidad legal. Era la llave para reclamar lo que había sido tomado y para revelarles de una manera que nunca pudieran ignorar el costo de subestimarme. Pasé la mañana siguiente sola en mi estudio, la luz del sol derramándose sobre mi escritorio, iluminando las carpetas apiladas pulcramente que había preparado la noche anterior. La notificación de desalojo y documentos relacionados yacían junto a mi laptop, su peso tanto literal como simbólico. Cada página que había reunido cada detalle que había notado en el contrato de venta
ahora demandaba escrutinio adicional. Ya no estaba reaccionando. Estaba planeando. La primera llamada fue al banco. Me presenté como asistente legal del vendedor, manteniendo mi voz estable, casual y desinteresada. Pregunté sobre el proceso de transferencia, sobre verificación pendiente, sobre cualquier obstáculo que el banco requiriera para completar la venta. Cada respuesta fue registrada meticulosamente, cada detalle archivado en mi mente, así como en papel. El representante fue exhaustivo, cortés y enteramente ajeno a que la dueña sentada frente a ellos era la misma persona cuya firma era requerida para finalizar la transacción. Luego contacté al comprador posando como intermediaria amistosa. Pregunté sobre su cronograma, sus expectativas y la documentación que habían recibido. Compartieron libremente, confiados en el proceso, ajenos a las complicaciones que pronto surgirían. Cada palabra que hablaban, cada suposición que expresaban, se convertía en un bloque de construcción, en mi mapa mental de la venta. Investigar las acciones previas de Leonel tomó tiempo. Saqué contratos viejos, cartas y registros bancarios, cruzando referencias de firmas y notando discrepancias que había asumido que pasaría por alto. Una firma falsificada aquí, un atajo procedural allá, cosas pequeñas que ahora se revelaban como errores cruciales de su parte. Shish había actuado apresuradamente, asumiendo que confianza y velocidad podían sustituir la legalidad. Había subestimado mi atención al detalle. Mantuve notas meticulosas, cada una un pequeño triunfo de claridad sobre caos. Fechas, nombres, cantidades, números de teléfono y requisitos procedurales fueron todos catalogados con precisión. Revisité las cláusulas que había identificado en el contrato, notando qué elementos me permitirían desafiar la venta, qué tecnicidades podrían invalidar la transferencia y qué pasos el comprador o el banco no podían circunvenir. Cada llamada, cada indagación, cada pieza de investigación fue abordada deliberadamente, como moviendo piezas en un tablero de ajedrez. No me apresuré. La impulsividad nunca me había servido bien. La paciencia y la atención al detalle eran mis aliados y los usé para reunir poder en silencio, metódicamente, sin que nadie sospechara la estrategia, formándose en los rincones quietos de mi estudio. Pasaron horas, y para la tarde tardía me recosté en mi silla revisando la información que había acumulado. La sobreconfianza de Leonel había sido su ruina. Había hablado demasiado libremente, expuesto sus suposiciones y creado un rastro de evidencia que podía seguir paso a paso. El banco, el comprador, incluso la confianza casual de mi familia, todo ahora trabajaba a mi favor, siempre que actuara con precisión. Me permití una sonrisa pequeña y medida. Habían asumido que removerme del proceso sería suficiente, que mi ausencia equivalía a consentimiento. No habían considerado que podía observar, analizar y planear incluso mientras parecía apartarme. Había aprendido décadas atrás que el conocimiento es poder, y ahora tenía más de él que cualquiera pudiera imaginar. Cerré mi laptop y tomé una respiración profunda, sintiendo el peso del momento asentarse cómodamente en mis hombros. El plan ya no era abstracto. Tenía pasos tangibles, una secuencia de acciones que podía ejecutarse con cuidado y paciencia. Cada pieza de inteligencia que había reunido era una herramienta, una llave para convertir sus suposiciones y arrogancia en su propia ruina. El sol se hundió más bajo, proyectando un brillo cálido a través de la ventana del estudio. Me puse de pie estirándome y miré alrededor de mi hogar, imaginando los días venideros. Cada ladrillo, cada superficie pulida, cada recuerdo incrustado en las paredes, me recordaba por qué había luchado tanto por este lugar. Lo había construido protegido, y ahora lo defendería no con rabia, sino con estrategia deliberada e inquebrantable. Cada paso que había tomado, cada llamada que había hecho, cada pieza de información que había asegurado, tenía un propósito: proteger lo que era legítimamente mío
y hacerlo con una autoridad quieta que nunca pudieran anticipar. Pasé la mañana revisando mis notas de nuevo, las páginas extendidas sobre la mesa del comedor como un mapa de batalla. Cada detalle que había reunido, cada conversación que había oído a escondidas, cada cláusula en el contrato, formaba un marco para los pasos que estaba por tomar. La clave ahora era el timing. El plan podía triunfar, pero solo si se ejecutaba en el momento preciso. El cumpleaños de Leonel se acercaba, y la celebración reuniría a todos bajo un mismo techo. La oportunidad perfecta. Ya había fanfarroneado con Isaac y mis padres sobre el evento, sobre el lugar, sobre los arreglos. Su confianza era palpable, su expectativa de que estaría ausente, complaciente o ajena, inquebrantable. No sabían que estaba al tanto. No sabían que había estado preparando en silencio y meticulosamente por semanas. Imaginé la fiesta en mi mente picturando las decoraciones, las risas, el tintineo de copas, la música llenando el aire. Sería festiva, alegre, llena de anticipación por el año hito de Leonel. Y sería el escenario para el trabajo quieto y metódico que había puesto en marcha. Cada pieza de información que había reunido entraría en juego, cada tropiezo que Leonel había cometido sería revelado en el momento que más importaba. Me moví deliberadamente empacando un pequeño kit de documentos, copias del contrato, notas de mis llamadas, todo lo que podría necesitar para activar el vacío. Cada ítem fue colocado con cuidado, con pensamiento, con propósito. Revisé los pasos en mi mente, asegurar que las cláusulas del contrato estén destacadas, confirmar que el timing alinee con el proceso de verificación del banco, preparar para parecer calmada y compuesta entre los invitados desprevenidos. El thrill no estaba en la venganza misma, sino en el control, en la precisión. Había pasado décadas aprendiendo a medir mis reacciones, a planear contingencias, a anticipar lo imprevisto. Ahora toda esa experiencia convergía guiando mis manos y mi mente hacia una sola acción deliberada. La fiesta de cumpleaños sería el momento perfecto, no por espectáculo, sino por oportunidad. Picturé a Leonel llegando con su sonrisa confiada, estrechando manos con invitados ajeno a la tormenta, acercándose bajo la superficie de mi calma. Esperaría que permaneciera pasiva, que aquiesciera, en silencio, que fuera relegada a una observadora cortés en su celebración. Todos habían asumido mi complacencia, asumido que sería tan predecible como creían. Y sin embargo no sería predecible. Me movería con el mismo cuidado, la misma paciencia y la misma precisión quieta que me había guiado a través de años de desafío, a través de la construcción de este hogar, a través de los sacrificios y las lecciones ganadas con esfuerzo de mi vida. Verían solo lo que les permitía ver, y cuando llegara el momento, el cambio sería innegable. Puse los papeles a un lado y me paré junto a la ventana mirando sobre el jardín donde la luz de la tarde tardía tocaba el porche y las rosas que había plantado años atrás. Cada pétalo me recordaba la paciencia y el cuidado requeridos para nutrir algo hasta fructificar, y pensé en cómo cuidadosamente había nutrido cada detalle de este plan. El timing lo era todo como siempre lo había sido en la vida, y ahora sería todo en este momento. Cerré los ojos y permití una respiración lenta y estable, sintiendo el peso de la preparación asentarse en confianza quieta. La fiesta llegaría, los invitados se mezclarían y estaría lista. El plan estaba en su lugar, el momento elegido, el escenario montado. No era la prisa lo que entregaría justicia, sino el cálculo cuidadoso, y había esperado lo suficiente para que fuera perfecto. Con el timing establecido y la estrategia fija, sentí una resolución calmada llenarme. Cada paso que había llevado a este día, los sacrificios, la observación, la recolección de conocimiento, culminaba en esto. Pronto todo alinearía exactamente como necesitaba, y las suposiciones que mi familia sí había hecho sobre mí serían expuestas de la manera más reveladora. El día del cumpleaños de Leonel
Llegó con una claridad fresca el sol derramándose sobre los techos de Querétaro y reflejándose en las calles pulidas. Me vestí con cuidado, seleccionando un vestido de azul marino profundo que hablaba de elegancia y compostura. Mi cabello estaba recogido pulcramente, mi postura deliberada, cada movimiento medido. No me apresuré. Caminé con la confianza quieta de alguien plenamente consciente del poder que llevaba debajo de la superficie. Cuando llegué al lugar, un salón rentado decorado lujosamente para la ocasión, pausé por un momento en el umbral. La música, las risas, el brillo de vidrio y plata, todo se sentía surreal. Familias se mezclaban, niños corrían por ahí, y Leonel estaba en el centro radiante de emoción, ajeno a la tormenta, reuniéndose a plena vista. Permití que una sonrisa suave y controlada gracia mis labios, enmascarando el cálculo detrás de mis ojos. Al entrar sentí el rush familiar de atención, asentándose sutilmente sobre mí. Invitados miraron en mi dirección, algunos reconociéndome de fiestas pasadas, otros notando la autoridad quieta en mi porte. Devolví cada sonrisa con un asentimiento medido, dejándoles creer que era meramente una asistente cortés, una madre y abuela contenta de observar las festividades. Nadie sospechaba que había leído cada documento, oído cada plan y calculado cada paso, que pronto cambiaría el curso de la velada. Leonel se acercó, su sonrisa tan confiada y asegurada como siempre. Mamá dijo cálidamente extendiendo su mano: «No pensaba que vendrías». Le di la mano dejando mi expresión neutral, calmada, casi aprobadora. «Por supuesto», dije con ligereza. «No me lo perdería». Rió un poco, demasiado autosuficiente, y volvió a sus invitados, ajeno al escrutinio que aplicaba a cada detalle del salón, cada línea de conversación, cada movimiento que podría proporcionar la abertura que había preparado. Isaac y su novia derivaron pasando, intercambiando palabras corteses, ninguno notando el cambio sutil en mi energía. Mis padres estaban sentados en una mesa de esquina, asintiendo a conocidos, pero sus ojos ocasionalmente se dirigían a mí, ajenos a que el exterior calmado que proyectaba ocultaba una mente activamente orquestando los próximos pasos. Asumían que estaba en silencio, complaciente, no involucrada. Habían subestimado la paciencia y precisión que llevaba en mis años. Me moví por la multitud con gracia, observando el arreglo de invitados, el timing de discursos, la colocación de regalos. Cada mirada, cada risa, cada brindis fue notado, catalogado y mentalmente cruzado contra la información que había reunido. Era un balance delicado a parecer presente, pero pasiva, amistosa, pero desapegada, graciosa pero plenamente alerta. Dejé que el calor de la habitación me lavara mientras mantenía mi atención aguda, cada sentido sintonizado con las dinámicas, desplegándose. Unos niños corrieron pasando, chocando mesas, y sonreí brevemente a su energía, dejando que el mundo viera el divertimento gentil de una madre. Debajo de ese exterior calmado mi corazón ardía quietamente, enfocado, deliberado. La oportunidad, el apalancamiento. El plan, todo estaba ahora en su lugar, esperando el momento preciso para desplegarse. Pausé cerca de la mesa de refrescos, dejando que Leonel pasara charlando con un primo completamente ajeno a la conciencia que llevaba como un escudo. Habían asumido control, asumido victoria, asumido que mi calma era producto de ignorancia o impotencia. No habían contado con la paciencia, conocimiento y resolución que había construido a lo largo de décadas. Y así me moví entre ellos, intocable en apariencia, mi sonrisa estable, mi demianor elegante, cada paso medido. Estaba presente, comprometida, pero enteramente separada de sus suposiciones. Debajo de la superficie, el fuego de enfoque y determinación ardía quietamente, esperando. Ya no era la observadora de los errores de mi familia, era la estratega posicionada para actuar en el momento exacto, correcto, asegurando que el peso de su arrogancia fuera plenamente realizado.
Leonel se movía por la habitación con la facilidad de alguien convencido de que ya había ganado. Su risa llevaba por el salón brillante y confiada, puntuada por chistes e historias sobre la venta de mi casa. Gestualizaba ampliamente mientras recontaba los detalles ajeno a los ojos cuidadosos, rastreando cada palabra suya. Isaac estaba ya a su lado, asintiendo aprobadoramente, una sonrisa presumida que parecía ensancharse con cada fanfarronada. Mis padres se sentaban cerca, sus sonrisas corteses, enmascarando una corriente subterránea de orgullo por la astucia de Leonel, una suposición compartida de que todo había salido exactamente como pretendían. Su confianza era palpable, y debería pena haberme inquietado. En cambio, me dejé relajar en la calma que había cultivado a lo largo de las semanas de planificación. Sorbí de mi vaso de agua dejando que mi mirada derivara por la habitación, absorbiendo el arreglo de invitados, el destello de decoraciones, el tintineo de cubiertos, todo, mientras notaba el ritmo de conversación y el flujo de atención. Su sobreconfianza era evidente en cada gesto, la facilidad de su postura, la repetición casual de detalles que asumían seguros la manera en que los ojos de Leonel saltaban de rostro en rostro disfrutando la aprobación que esperaba recibir. Permití que una sonrisa tenue curvara mis labios. No era una sonrisa de ira o regocijo, era el reconocimiento quieto de conocimiento, de control. Sabía más de lo que cualquiera sospechaba. Cada palabra que Leonel pronunciaba, cada afirmación confiada que hacía, era un hilo que podía seguir una pieza del mapa que había estado construyendo por semanas. Las vulnerabilidades del contrato, el timing de verificación, las suposiciones que habían hecho sobre mi complacencia, todo alineaba perfectamente debajo de la superficie de este salón festivo. Invitados se inclinaban para oír a Leonel, riendo a sus anécdotas, asintiendo a su sabiduría, y observé sin interrupción. El calor de la habitación, el parloteo, las copas tintineantes, todo servía como telón de fondo al drama real, desplegándose silenciosamente en mi mente. No necesitaba hablar. El plan ya estaba en movimiento, y cada fanfarronada reforzaba el camino que había elegido. Isaac hizo un comentario casual sobre la casa, confirmando de paso el cronograma que Leonel ya había divulgado. Mis padres añadieron comentarios pequeños revelando las suposiciones que creían incuestionables. Ninguno realizaba que estaba absorbiendo cada detalle, almacenando cada palabra, calculando cada próximo paso. Su arrogancia, su orgullo estaba exponiendo las mismas debilidades que creían ocultas. Pensé en todos los años que había invertido en este hogar, en esta familia, en cada pequeño sacrificio que había pasado inadvertido, y entendí con claridad absoluta que su confianza, su expectativa de mi sumisión, era un regalo en sí mismo. Me habían proporcionado la información que necesitaba, libremente, sin sospecha, permitiéndome preparar con precisión. Dejé que mis ojos se encontraran brevemente con los de Leonel, su mirada llena de autosuficiencia, y permití que esa sonrisa tenue y sutil perdurara. Creía que había logrado victoria, que el día, la casa y mi silencio estaban enteramente bajo su control. No tenía idea de que su confianza tan visible y ruidosa me estaba guiando hacia el momento cuando todas las suposiciones serían deshechas. Me moví despacio por la habitación saludando casualmente a invitados, manteniendo la apariencia de calidez y compromiso, mientras el fuego de intención ardía quietamente debajo de mi compostura. Cada risa, cada fanfarronada, cada mirada de sobreconfianza era un recordatorio. Me habían subestimado. Y cuando llegara el momento entenderían cuán profundamente. Esperé hasta que el momento se sintió correcto. La habitación zumbando con celebración, invitados riendo copas, tintineando, y Leonel fanfarroneando con la misma confianza desprotegida que había observado tan cuidadosamente. Mis manos estaban firmes, mi postura relajada, mi expresión calmada, pero debajo de la superficie cada músculo estaba enrollado con intención.
Había preparado meticulosamente cada detalle alineado, cada paso considerado. El vacío legal que había descubierto semanas atrás ahora estaba en mis manos listo para activarse con precisión. El contrato que Leonel había creído completo, que había ostentado como su victoria, era frágil contingente en mi firma y el timing de verificación bancaria. Había asumido complacencia, pasado por alto los requisitos, y ese error ahora definiría el resultado. Alcancé los documentos que había traído conmigo, sutil en mis movimientos, cuidadosa de no atraer atención. Cada página estaba arreglada como había ensayado las copias del contrato, las notas de mis llamadas con el banco y el comprador, y las cláusulas marcadas que anularían la transferencia. Había verificado doblemente cada detalle, confirmando que el protocolo de verificación del banco requería mi autorización personal. Una tecnicidad pasada por alto, invisible para Leonel y sus cómplices. Desharía sus suposiciones enteramente. Me moví graciosamente hacia el borde de la multitud, mezclándome seamless con los invitados, y me posicioné cerca del espacio donde Leonel había estado presentando los detalles de su plan. Continuó hablando confiadamente, ajeno a que la dinámica de poder había cambiado. Le permití continuar, le dejé repetir la información que había sido tan cuidadosamente relayed a mí, cada palabra, reforzando la inevitabilidad de su propia ruina. Cuando el momento llegó, me acerqué al representante del banco designado, que había estado observando casualmente los procedimientos. Me presenté como la parte autorizada, calmada y compuesta, y proporcioné la verificación necesaria, eso sí, en persona. No hubo vacilación, no dramáticos, solo la afirmación quieta de autoridad. El representante revisó los documentos, verificó los detalles y procesó las actualizaciones necesarias. En ese intercambio silencioso, el destino del contrato fue sellado. Di un paso atrás, permitiendo que el flujo natural de la fiesta continuara, mientras internamente notaba el cambio. La confianza de Leonel permanecía intacta en la superficie, sin embargo el fundamento de sus suposiciones ya se desmoronaba. El vacío había sido activado precisamente como había planeado. El contrato era inválido, la transferencia efectivamente anulada, y cada expectativa que había tenido de una victoria seamless ahora era imposible. Lo observé desde la distancia, notando las señales sutiles que había anticipado, una ligera vacilación en su habla, un parpadeo de duda en sus ojos, el breve apretón de su mandíbula. Había creído ser intocable, seguro en el conocimiento de que complacería que mi silencio equivalía a consentimiento, pero había olvidado las lecciones incrustadas en años de subestimación. Había aprendido paciencia, observación y timing. Había aprendido que acción quieta y deliberada a menudo lleva más peso que cualquier estallido de ira. Mientras la velada continuaba, permití que los invitados se mezclaran, celebraran ajenos al deshacimiento técnico que había desplegado en silencio. Mi venganza era precisa, silenciosa y completa en su método. No requería confrontación dramática, no voz alzada, no espectáculo. Requería solo foresight, cálculo cuidadoso y el conocimiento de que sus suposiciones los habían hecho vulnerables. Volví a mi lugar entre los invitados, saludando rostros familiares con calidez, medida una sonrisa tenue en mis labios. Leonel continuó, ajeno, inconsciente de que cada reclamo de triunfo ya había sido revertido. La habitación zumbaba con celebración, sin embargo, la tensión imperceptible para cualquiera más era absoluta. El balance de poder había cambiado en silencio, y yo tenía el control invisible, pero innegable. Por primera vez esa velada sentí la satisfacción de justicia ejecutada perfectamente, no ruidosa, no dramática, sino cierta y completa. Los años de observación cuidadosa, de paciencia, de soportar traición sin reacción, habían culminado en este momento preciso. Permanecí calmada, compuesta e intocable en la superficie.
mientras debajo la orquestación meticulosa de cada detalle aseguraba que las consecuencias alcanzaran exactamente donde se merecían. La risa y el parloteo de la fiesta llevaban por el gran salón vibrantes y despreocupados, hasta que el clic agudo de tacones en el piso pulido atrajo la atención de todos. 3 figuras entraron nítidas en uniforme y atuendo profesional, 2 oficiales de policía y un investigador del banco, su presencia inmediatamente comandando el foco de la habitación. Conversaciones flaquearon, la música bajó, y cada ojo lentamente se volvió hacia ellos. La voz de Leonel se congeló a mitad de frase, su sonrisa flaqueando. Me miró luego al trío, acercándose su confianza, deshilachándose en tiempo real. La autosuficiencia presumida que había llevado toda la velada se fue reemplazada por un pánico súbito y visible. Permanecí sentada calmada, dejando que el momento se desplegara con paciencia, deliberada, mis manos dobladas pulcramente en mi regazo. El investigador del banco dio un paso adelante, documentos en mano, y se dirigió a la multitud. Esto es respecto a una transacción de propiedad involucrando a Rafaela Mendoza, dijo, su tono formal inquebrantable. La evidencia indica que el contrato para la casa fue ejecutado fraudulentamente, incluyendo una firma falsificada y violaciones procedurales que rinden la venta inválida. Un jadeo colectivo ripleó por los invitados. El rostro de Leonel se drenó de color. La sonrisa de Isaac desapareció al realizar la gravedad de la situación. La compostura cortés de mis padres flaqueó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Permanecí quieta, mi Demianor calmado, inquebrantable, el más tenue rastro de una sonrisa jugando en las comisuras de mis labios. Había preparado para esto anticipado cada reacción, y ahora se desplegaba exactamente como planeado. Leonel tartamudeó palabras, fallándole sus manos, extendiéndose instintivamente. «Yo no entiendo», susurró voz temblando. Había contado con secreto, con suposiciones, con el silencio que creía mantendría. Todo se había colapsado en el lapso de momentos, bajo el peso de documentación cuidadosa y timing preciso. Los oficiales se movieron swiftly, acercándose a Leonel con autoridad quieta. «Se le requiere venir con nosotros para interrogatorio respecto a la transferencia fraudulenta de propiedad», dijo uno, su tono firme. La realización lo golpeó por completo, no era meramente embarazoso. Estaba atrapado, expuesto, accountable. Invitados, murmuraron algunos, levantándose de sus asientos, otros aferrándose a sus bebidas, todos presenciando el deshilachamiento de lo que había sido asumido como un plan impecable por Leonel y la familia. La novia de Isaac se aferró a su brazo, ojos amplios, mientras mis padres intercambiaron una mirada breve y horrorizada. La habitación estaba suspendida en incredulidad, la energía celebratoria drenada, reemplazada por el peso de humillación pública. Observé en silencio, mientras Leonel era escoltado hacia la salida. El joven, una vez confiado que había fanfarroneado libremente, que había asumido que la casa y la velada estaban firmemente bajo su control, ahora tropezaba bajo las consecuencias que nunca se habías anticipado. Cada fanfarronada, cada palabra descuidada que había hablado, cada suposición que había hecho, había contribuido a este momento preciso e innegable de exposición. La fiesta continuó alrededor nuestro en una moda muda y tentativa, el aire espeso con tensión e incertidumbre. Conversaciones habían cesado, reemplazadas por susurros de shock e incredulidad. La atmósfera celebratoria que había entrado horas antes se había transformado en un teatro de ajuste de cuentas, donde suposiciones y arrogancia eran expuestas para que todos vieran. Me permití un suspiro sutil de satisfacción, no de malicia, sino de reconocimiento de que justicia quieta y metódica había llegado. La familia me había subestimado, había asumido mi complacencia y ahora había presenciado las consecuencias de su sobreconfianza.
La casa, la transacción, la autoridad que había reclamado todo, estaba firme, mientras el caos alrededor confirmaba la precisión del plan que había puesto en marcha. Mientras los hombros de Leonel se encorvaban y los oficiales lo llevaban, permanecí sentada calmada y compuesta, una observadora silenciosa al fallout que había orquestado. La habitación había cambiado de una manera que palabras no capturaban, y sentí el peso de la velada sentarse sobre mí, no como triunfo, sino como justicia quieta e inquebrantable, ejecutada impecablemente. El manejo de vuelta hacia Querétaro fue quieto. Las calles bañadas en el brillo suave del sol de tarde tardía. Me senté detrás del volante, manos reposando ligeramente en el timón, sintiendo el ritmo gentil de la ciudad alrededor mío. La casa, mi hogar, entró en vista su silueta familiar, enmarcada por la luz dorada. Realicé que había extrañado esta vista más de lo que me había permitido admitir, más de lo que había reconocido mientras atrapada en la tensión de los últimos días. Bajé del auto e inhalé profundamente el aroma familiar de madera pulida, el tenue olor a hojas otoñales persistentes y el zumbido reconfortante de la vida del barrio, rodeándome. Todo estaba exactamente como lo había dejado, sin embargo, nada era igual. Desbloqueé la puerta sintiendo la resistencia sólida y familiar de la llave, y entré. Las habitaciones me dieron la bienvenida llevando ecos de décadas de vida, mañanas quietas, leyendo junto a la ventana noches tardías, marcando papeles en el escritorio, risas y conversaciones de fiestas pasadas. Cada detalle me recordaba que este hogar era más que paredes y muebles. Era la encarnación de mi persistencia, mi paciencia y mi voluntad inquebrantable. Puse abajo las cajas que había traído de vuelta conmigo, aún empacadas de las preparaciones del reciente upheaval. Cada ítem se sentía más ligero ahora, no porque los recuerdos fueran disminuidos, sino porque el peso de obligación, expectativa y traición se había levantado. Había soportado, observado y actuado con deliberación cuidadosa, y ahora la casa y yo éramos enteros de nuevo. Sentándome por un momento en la sala, dejé que mis ojos vagaran por los espacios familiares, los pisos pulidos, la luz del sol filtrándose por las ventanas, los rincones acogedores donde había pasado incontables horas, planeando y soñando. Realicé cuánto había crecido, cuánta paciencia y estrategia habían sido requeridas para navegar no solo las intrincacias legales de la casa, sino las delicadas intrincacias de las dinámicas familiares. Pensé en Leonel, en Isaac, en mis padres, y las suposiciones que habían hecho. Su confianza, su arrogancia, su creencia de que podían tomar lo que querían sin consecuencia, había sido destrozada. Y sin embargo, mi enfoque no era venganza, era entendimiento, límites y empoderamiento. Había actuado, sí, pero lo había hecho desde un lugar de claridad y calma, no impulso o rabia. Me moví por las habitaciones tocando las superficies familiares, permitiéndome sentir el peso completo del regreso. Amor sin respeto, realicé, es fugaz. La lealtad no puede demandarse, debe ganarse. Y cuando esas lecciones se aprenden demasiado tarde por otros, no es ni mi pérdida ni su ganancia. Es simplemente la verdad que os he entendido hace mucho. Pausé junto a la ventana mirando sobre el jardín donde las rosas aún florecían, a pesar del frío de la temprana velada. La casa era mía no por ley o coincidencia, sino por años de dedicación, por resiliencia, por la elección consciente de construirla y protegerla. En ese momento sentí una paz que no sabía que era capaz, un sentido quieto e inquebrantable de control y autoposesión. Me acomodé en el sillón junto a la chimenea, dejando que el calor suave de esa habitación me rodeara. Los eventos de los días pasados ya no me amenazaban. Había reclamado lo que era mío no a través de fuerza, sino a través de estrategia cuidadosa, paciencia y un sentido inquebrantable de propósito.
La casa era más que un hogar. Era un testamento de la fuerza que permanece cuando la traición termina, cuando los límites se afirman y cuando la dignidad se restaura.